buenos días a la gente visionaria que se conecta esta mañana para ponerse al día en las noticias y también para poder conocer y escuchar directamente de los personajes que en este momento son los protagonistas de la actualidad nacional e internacional. ¿Cuál es su opinión sobre los temas de los que está hablando el Ecuador? Yo pues sigo transmitiendo desde aquí, desde mi casa. Como les he comentado, me contagié con el virus del COVID. Afortunadamente tengo síntomas leves, pero envío mi solidaridad total a todos quienes en este momento están pasando también por esta enfermedad y están sintiendo de manera mucho más fuerte los estragos del COVID-19 y del Omicron. Yo, pues, lo que lamento es tener que encerrarme, no poder ir en mi trabajo, ni estar con ustedes desde nuestro lindo set y nuestro lindo escenario, pero bueno, aquí estoy, que es lo importante para poder seguir adelante con esta iniciativa y este emprendimiento que hemos arrancado hace un mes apenas. Hoy tenemos tres temas importantes. El primero, vamos a conversar con la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien nos va a dar su opinión tras un fallo de la Corte Constitucional en contra de una decisión que el organismo tomó en 2019, que fue la destitución de 26 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. En este momento, como que se le está volteando esa decisión, se está yendo en contra del Consejo de la Judicatura. ¿Qué piensa y qué alternativas legales existen para poder enfrentar esta situación? En minutos nos conectamos con ella. También vamos a hablar con un experto en el tema sanitario para ver y analizar cómo se está manejando el tema de la pandemia en este momento. Yo, la verdad, tengo mis serias dudas sobre la decisión de que la gente tenga primero que ir a pedir un certificado médico para luego ir a hacerse la prueba COVID. Eso me parece que está complicando las cosas, no solamente en tiempo, sino que está poniendo en riesgo a personas que no están contagiadas, pero que tienen otras enfermedades. Y por último, tema importante, mañana, 8 de enero, se cumplen 34 años de la desaparición de los hermanos Restrepo. Un tema que no podemos olvidar, porque los cuerpos de esos jóvenes, de esos niños, no han aparecido todavía. Y eso hace que el caso todavía esté abierto, que la herida esté todavía abierta, y la familia Restrepo pues está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias y hasta el último minuto exigir que se conozca la verdad y que se les entregue pues los cuerpos de los chicos para poder cerrar ese doloroso episodio de la historia del Ecuador ya por fin. Empezamos entonces. María del Carmen Maldonado ya nos acompaña, presidenta del Consejo de la Judicatura. Muy buenos días y bienvenida, María del Carmen. Irene, muy buenos días a todos los oyentes de Visionarias. María del Carmen, le agradezco muchísimo por este contacto y por aceptar conversar con nosotros de este delicado tema. Quisiera su primera reacción, aunque la hemos escuchado en rueda de prensa en estos días, sobre la decisión de la Corte Constitucional de determinar básicamente que existió una vulneración a la seguridad jurídica, dice el fallo, durante una evaluación realizada en 2019 a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta decisión terminó con la destitución de esos 26 jueces y conjueces. ¿Cuál es la reacción que tiene la presidenta del Consejo de la Judicatura ante esta decisión? En primer lugar, Janet, nuestra reacción es como Consejo de la Judicatura. Recordemos que el Consejo de la Judicatura está compuesto por 5 miembros y esta decisión y esta expresión y reacción que tenemos es precisamente compartida con todos los miembros del organismo. Máxime si es que ellos también votaron, porque fue una decisión en conjunto, por llevar a cabo la evaluación, así como por los resultados finales. Yo quisiera poner un poquito en contexto cómo se llevó el proceso de evaluación. Recordemos todos que a inicios del año 2018 y a finales del año 2017 recibimos como un legado una crisis de institucionalidad. Y pues allí se genera esta consulta popular y referendo de 4 de febrero de 2018, cuya pregunta 3, en la que mayoritariamente los ecuatorianos y las ecuatorianas votamos a favor, era que se conforme un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio que pueda tener la facultad de evaluarnos con el exhorto, procedemos en virtud de la consulta popular y el referendo, procedemos a hacerlo de manera inmediata, es decir, cumplimos.
Y ahora, porque sabemos... María Carmen, sí, quizás allí, y creo que va a ser en continuación de lo que usted va a decir para poder reafirmar un poquito más, ahí está el meollo del asunto de acuerdo a la opinión y al criterio del Consejo de la Judicatura. Es decir, que la Corte Constitucional no está tomando en cuenta, que hay que decirlo, María Carmen, la Corte Constitucional está cuestionando que fueron evaluados estos jueces no en el tiempo correcto, sino que se les evaluó antes de lo que la Constitución y las leyes, digamos, internas del Consejo de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura preveían para el análisis y la evaluación de esos jueces. Pero lo que no está tomando en cuenta, o lo que no tomó en cuenta, de acuerdo al criterio del Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, es que en ese momento se estaba viviendo un momento especial en la historia del Ecuador, en donde había un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que el pueblo le dio todos los poderes para poder decir quién se queda y quién se va antes de tiempo. Entonces, no sé si ahí está el meollo del asunto, señora presidenta. Precisamente ahí. La resolución del Consejo de Participación Ciudadana nos dice evaluación inmediata, no nos dice evaluación cuando cumplan el periodo. Y eso tenía que haber analizado la Corte Constitucional, que viene del mismo proceso, porque esta Corte Constitucional fue designada exactamente bajo el mismo proceso que fuimos designados nosotros. Además, el artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que la evaluación puede ser periódica, pero también puede ser por denuncias reiteradas. Y nosotros recibimos del Consejo de Participación Ciudadana 882 denuncias en contra de distintos servidores judiciales. Dígame entonces usted, Janet, si es que eso acaso no son denuncias reiteradas. Y si es que con la disposición o exhorto, pero con mandato popular de por medio, de hacer una evaluación inmediata, más la disposición del artículo 88 de que sea por denuncias, y ahí no debemos esperar periodo si es que esta evaluación no es conforme con la Constitución y la ley. En efecto lo es, conforme a la Constitución, el mandato popular, reflejado en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y el artículo 88 de la ley. María del Carmen, aquí también es bueno hacer un alto, porque tenemos que como retroceder un poco en el tiempo y ponernos en ese momento. Esas denuncias fueron puestas por ciudadanos, es decir, fueron interpuestas por ciudadanos ante el Consejo de Participación Ciudadana y pues el Consejo de Participación Ciudadana entregó este paquete de denuncias que fueron de alguna manera preinvestigadas para que el Consejo Nacional ya haga su trabajo, que en este caso es analizar y evaluar el desempeño de estos jueces y conjueces de acuerdo a lo que usted menciona, que no necesariamente en el tiempo correspondiente. Si tienen muchas denuncias en su contra, pueden ser evaluados antes, lo cual me parece absolutamente acertado y correcto, porque si no, imagínese uno como ciudadano perjudicado por las decisiones o por la inacción de algún funcionario judicial, resulta que tiene que esperar a que los tiempos se cumplan y que el señor siga ganando su sueldo y siga siendo de las suyas para poder recibir justicia. Entonces, no sé si podemos recordar cómo fue este proceso de solicitud de denuncias y cómo llegaron al Consejo de la Judicatura. Para evaluar al Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Yalc, dentro de estas facultades extraordinarias que, valga decir, la propia Corte Constitucional actual emite un dictamen interpretativo reiterando el accionar y las facultades extraordinarias previas de este Consejo de Participación Ciudadana. Decía, el Consejo de Participación Ciudadana abre un periodo para que se presenten las denuncias en contra del Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Yalc. Y por el exceso de denuncias que empieza a recibir, amplía el periodo, amplía el plazo de varios días más. Con eso recaban 882 denuncias que el doctor Julio César Trujillo, que en paz descanse, en cartones viene a dejar al Consejo de la Judicatura. Dígame usted si eso no son denuncias reiteradas.
La evaluación por denuncias reiteradas, como usted muy bien lo manifiesta, no tiene que esperar el periodo, porque para eso está la evaluación periódica. En ese proceso, señora presidenta, de recibir este cartón con 800 denuncias, ¿cuál era el proceso? ¿Cuál fue el proceso a seguir? ¿Esas denuncias fueron analizadas, verificadas de alguna forma, o solo con el hecho de recibir las denuncias ya dio paso a la evaluación del desempeño de los jueces? Por supuesto que con el hecho de recibir las denuncias, porque de lo contrario, ojo con lo que voy a decir, si procesábamos en ese momento, ya no era inmediata, en primer lugar, la evaluación. Y luego también el procesamiento de esas denuncias tiene que ir al ámbito del control disciplinario, es decir, sanciones por el ámbito disciplinario. Aquí lo que estábamos hablando es de una etapa previa, que era que existen las denuncias y por eso la urgencia de evaluar. Ahora, vamos al siguiente paso, que es la evaluación, es decir, porque no se tomó una decisión, de lo que yo recuerdo, de simplemente tenemos denuncias, así que se van, sino que fueron sometidos a un proceso de evaluación en donde pues recibieron una calificación. No sé si nos puede contar cómo fue esa parte y qué calificación obtuvieron estos jueces y conjueces. Según el reglamento, la evaluación era el puntaje mínimo era de 80. Y ahí también hay una contradicción por parte de la Corte Constitucional. ¿Cómo reitera? A ver, reitera que el Consejo de la Judicatura es competente. Reitera que no vulneró el principio de independencia judicial. Reitera además que el efecto fue el adecuado, porque el artículo 187 de la Constitución establece que quienes no pasen los parámetros mínimos serán removidos, no destituidos como se dice, porque destituidos es una sanción. La remoción, que es por efecto de evaluación, no es sanción. Voy a dividir en dos vías esto. La vía de la evaluación tiene como efecto remover. La vía disciplinaria tiene como efecto destituir. Por eso lo que nosotros hicimos no fue destituir, fue remover. ¿Por qué? Porque así manda la Constitución. Entonces, cuando nosotros estamos frente a esta declaratoria de inconstitucionalidad que hace la Corte, hay una contradicción, porque no pudo haber declarado inconstitucional todo el reglamento como lo hizo, sino generalmente esto se hace una declaratoria por partes, por artículo. Y volviendo a su pregunta con esta aclaración, el proceso de evaluación fue hecho en el marco constitucional y legal. Tanto fue así que las más destacadas universidades del país prestaron su contingente con expertos, con catedráticos, así también los colegios profesionales prestaron su contingente para conformar los comités de profesionales que lleven a cabo, ayuden a llevar a cabo este proceso, porque esa es otra gran confusión que estoy notando. La gente piensa que el Consejo de la Judicatura puso las calificaciones. La disposición constitucional que le da al Consejo, la norma suprema, es que dirijamos el proceso. Y eso hicimos con el apoyo, porque tampoco hubo ninguna delegación, ese es otro error que se comete, con el apoyo de comités. ¿Por qué? Porque así lo prevé el propio Código Orgánico de la Función Judicial. Y en este proceso de evaluación que usted bien recuerda, participaron pues, juristas prestigiosos, universidades de mucha credibilidad y también mucha trayectoria, en donde se hizo la evaluación del desempeño de estos miembros de la función judicial. ¿Cuál fue la calificación que recibieron? Y que finalmente terminó en, como usted dice muy adecuadamente, la remoción y no la destitución, como muchas personas, incluida yo, estábamos diciendo, sino la remoción de estos miembros de la función judicial. El mínimo fue 80, porque se trata de una corte de casación. Y para quienes no tienen el dominio jurídico, la corte de casación significa que hay un juez arriba que puede rever
controlar que se haya aplicado la ley de manera adecuada. Y ese juez es el que puede corregir los errores que se hayan generado en jueces inferiores. Fíjese usted la importancia de un juez de Corte Nacional. Entonces, por eso se pusieron parámetros estrictos, un puntaje mínimo de 80 y se contó con veeduría ciudadana, impugnación, con varios comités como he manifestado. Algunos alcanzaron 50, entre 50 y 60, algunos entre 60 y 70 y algunos superaron sí los 80 y esos son quienes se quedaron. Porque otra cosa que hay que precisar, esta fue una evaluación, esta no fue una persecución. Si quizá aquellos jueces que ingresaron en la época del Consejo de la Judicatura del doctor Yalc no tenían la preparación adecuada como para alcanzar un puntaje mínimo de 80, eso no es culpa del Consejo de la Judicatura actual. Claro, y en eso, digamos, en esos cuestionamientos, porque sí se ha llamado esto persecución política, se estaría poniendo en entredicho el papel, el desempeño, el compromiso de universidades, juristas y personas profesionales que pues tendrán que decir, pero me imagino que dirán que no se iban a prestar para una patraña o una persecución política, sino que se hizo una evaluación de manera recta y profesional. Entonces, allí hay varias cosas que se ponen en entredicho con este fallo de la Corte Constitucional que vale la pena aclarar. Ellos lo que están, no están cuestionando el resultado de la evaluación, no están cuestionando la necesidad de hacer esa evaluación, sino el tiempo en el que se hizo, en el tiempo constitucional en el que se hizo, sin tomar en cuenta, reitero, que en ese momento vivíamos un momento especial y teníamos un Consejo de Participación Ciudadana de plenos poderes que ordenó la evaluación inmediata de estos jueces que estaban siendo cuestionados. ¿Por quiénes? Por los ciudadanos, principalmente. ¿Qué pasa de aquí en adelante, señora presidenta? Porque la Corte Constitucional tiene un fallo, y corríjame si estoy equivocada en el término jurídico, pero es de última instancia. Hay muy poco lo que hay que hacer. Usted ha acudido a una instancia de revisión, pero ¿qué expectativas tiene sobre ella? Nosotros hemos solicitado la aclaración y ampliación de esta sentencia, como usted muy bien lo dice y lo sabe, Janet, este fallo de la Corte Constitucional es un fallo de última y definitiva instancia, con lo cual lo único que nos resta es un recurso horizontal que se llama, que es de aclaración y ampliación, y eso es lo que hemos solicitado. Y obviamente apelamos la sensibilidad de los jueces de Corte Constitucional que puedan profundizar en el artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial, que además es la base de nuestra resolución de reglamento de evaluación. De todas maneras, en ese recurso de ampliación, de acuerdo al historial, es muy poco lo que se puede lograr y me preocupa lo que viene luego. Ayer hablábamos con Fausto Jarrín y no sé si podemos, por favor, producción, si me ayudan con el byte para que María del Carmen pueda escuchar qué fue lo que nos dijo en la entrevista. ¿Lo tenemos? Bueno, mientras lo tenemos, él dijo dos cosas que me dejaron preocupadas. Una, que esto podría incidir en los fallos de los jueces que fueron encargados, que además dijo que fueron encargados a dedo. Y en uno de esos casos es la sentencia que hay en contra del expresidente Rafael Correa. Esto lo dijo aunque la Corte Constitucional fue clara en decir que su decisión no tiene efecto a futuro y no incide en los procesos resueltos por los jueces que reemplazaron a los removidos. ¿Cómo le ve usted y qué respondería en este cuestionamiento que espero que pronto lo podamos escuchar? Exactamente como dice el texto de la sentencia, Yaneda, al que usted se ha referido. Esta sentencia tiene efectos a futuro y pues existen situaciones jurídicas consolidadas que definitivamente no ponen en riesgo los fallos que se han dictado.
No podía ser de otra manera, porque la Corte Constitucional está en la obligación de precautelar la seguridad jurídica de este país. Adicionalmente, en cuanto a que estos fallos puedan ser revisados, nuestros jueces temporales fueron jueces de carrera. Y para estar como jueces en Corte Nacional de Justicia, tuvieron que pasar un perfil y una valoración por parte de talento humano. Así que rechazo absolutamente la expresión que usted me manifiesta que se expresó, porque aquí hubo un dictamen de un informe vinculante de la Procuraduría General del Estado que estableció que es responsabilidad del Consejo de la Judicatura declarar la necesidad emergente y poder optar por los jueces, la figura de jueces temporales que consta en el artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, pues ese tema no cabe ni siquiera referirse a esa posibilidad de revisión de fallos. Sí debo manifestar que con sentencia de la Corte Constitucional o sin sentencia de la Corte Constitucional, la posibilidad de un recurso extraordinario de revisión franquea la ley. Claro, tienen que reunirse ciertas condiciones, pero eso, insisto, con sentencia o sin sentencia de la Corte Constitucional. Ahora, los jueces removidos han manifestado, o un grupo de ellos ha manifestado que van a ir a los tribunales internacionales y que con todo el proceso que se ha vivido, pues prácticamente tendrían las de ganar. ¿Qué piensa usted? Bueno, se deberán cumplir los procesos y las condiciones previas para ir a instancias internacionales. Y luego pues veremos qué es lo que allí sucede, ya que allí también tienen que cumplirse determinados procesos. Ahora, una cosa que no quisiera que se me pase por alto, quería ir más o menos en orden cronológico, pero me parece importante. Los jueces removidos hicieron presentaron una acción de protección ante la misma Corte Nacional de Justicia, que fue rechazada, y luego fueron a la Corte Provincial, y la Corte Provincial, bueno, termina tarde dándoles este paso a finales del mes pasado, del mes de diciembre de 2021, pero ahí hay un elemento del que quiero conversar con usted, y es que ustedes denunciaron que uno de las juezas que emitió esta sentencia hizo un paréntesis a sus vacaciones para poder aprobar esta resolución a favor de los jueces removidos. ¿Qué opina usted sobre ello? Definitivamente estamos investigando, Janet, a través de nuestra Dirección Nacional de Transparencia. No puede ser que una jueza que está en vacaciones, según la acción de personal que aquí la tenemos, está de vacaciones hasta el 31 de diciembre, suscribe un fallo el 30 de diciembre. A ver, coménteme usted, las personas que nos escuchan. ¿Las vacaciones nos dan por días o por horas? ¿Tenemos 15 días de vacaciones o 3,000 horas? Es que no se puede interrumpir las vacaciones por horas, firma el fallo y luego sigue de vacaciones. Claro, y eso le da un tinte, y esas son las cosas que ojalá en otro momento, porque hoy por el tiempo no lo vamos a poder hacer, señora presidenta del Consejo de la Judicatura, pero este tipo de detalles y este tipo de abusos, de cosas, son las que generan una desconfianza en general en todo el sistema de justicia. Realmente es inaceptable que independientemente de que hayan fallado bajo la ley, en derecho o no, que eso pues está en manos de la misma justicia, no la mía, pero independientemente el hecho de que haya suspendido sus vacaciones para poder emitir este fallo deja mucho que pensar, deja mucho que desear, genera muchísimas dudas, aunque le digo, aunque el proceso digamos que es correcto. Digamos, yo sé que usted le cuestiona y por eso digo, digamos, y no soy yo quien tiene que decir si está correcto o no. Y Janet, para cerrar, porque veo que nos queda corto el tiempo en un tema tan extenso y complejo además. A ver, este fallo de la Corte Provincial, cuando la ley dice que debe tramitarse de manera inmediata, se demora un año. Cuando en el juicio de recusación que por este retardo pone el Consejo de la Judicatura,
el fallo de este juicio de recusación, que es para separar al juez del conocimiento de la causa, le da 8 días, los jueces toman 8 meses. Luego notifican un 30 de diciembre, firman y notifican rapidísimo el 30 de diciembre. Y luego su fallo es contrario al máximo órgano de justicia constitucional, que es precisamente la Corte Constitucional. ¿Y pero por qué además, es contrario? Esa parte no la entiendo. ¿Por qué sería contrario? Más bien porque digamos, los jueces en este momento están diciendo, tenemos 2 instancias, ¿no? 2 organismos de alto nivel que están fallando a favor nuestro. No, ¿por qué dice que es contrario? Porque mientras la Corte Constitucional dice que nosotros no hemos vulnerado el principio de independencia judicial, la Corte Provincial dice que sí está vulnerado. Okay. Mientras la Corte Constitucional dice que el efecto de remoción es el adecuado, la Corte Provincial dice que no debía haber ese efecto, por un supuesto principio de inamovilidad que le inserta en la Constitución como garantía del debido proceso porque no está. Mientras la Corte Constitucional dice que la posible reparación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sería por lo que les faltaba para cumplir 3 años, la Corte Provincial dice que es por lo que les faltaba para cumplir 9. Entonces es un fallo que se opone radicalmente al fallo de la Corte Constitucional. Pero además, esta jueza, un día antes de interrumpir sus vacaciones para firmar y volver de vacaciones, fue notificada por el Consejo de la Judicatura para integrar otra sala que no sea la sala penal. ¿Por qué? Porque es la de menor productividad de toda la sala. En esas condiciones se emite el fallo. Ahora, la indemnización que en este momento por el fallo de la Corte Constitucional y también de la Corte Provincial, hay que pagarles a estos jueces, decían que podría alcanzar el $500,000 para cada uno, independientemente de cuál sea el monto, que quisiera que usted nos aclare de dónde va a pagar el Consejo de la Judicatura. ¿Tiene ese presupuesto? Sí, Janet, yo en este punto quisiera no adelantarnos a la situación. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional dice que aquellos que se creyeren afectados, ni siquiera todos, pueden ir al Tribunal de lo Contencioso. Ahí tiene que sustanciarse un juicio y tiene que haber una sentencia. Ok. Entonces, avancemos al último punto, y es que Fausto Jarrín dijo ayer que estaría preparando documentación para poder entablar un juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. Usted a la cabeza. ¿Qué le responde o cuál es la reacción de la presidenta del Consejo ante esta amenaza? En primer lugar, sabemos cómo se llevan los juicios políticos, ¿no? Como su nombre lo dice, son políticos. No revisten generalmente mucho argumento jurídico, pero en segundo lugar, vale decir entonces con esto qué sectores están interesados en que estos fallos salgan, permanezcan y que por lo tanto aparentemente qué jueces de quién fueron removidos por efecto de la evaluación. Con eso me voy a quedar. Muchísimas gracias a María del Carmen Maldonado por estar esta mañana en Visionarias. Quisiera comprometerla simplemente, María del Carmen, para en un futuro analizar de manera mucho más reflexiva. Este medio digital invita a hacer un periodismo reflexivo para poder analizar la situación de la justicia en general, no hablando de un tema en particular como lo hemos hecho hoy, sino más bien de la justicia en general, porque se habla de la necesidad de fortalecer la democracia, de fortalecer los derechos, de cambiar la situación en este momento de inseguridad que se está viviendo en el país, y todo de una u otra manera termina tocando el tema del desempeño, la calidad de la justicia en nuestro país. Así que quisiera comprometerla públicamente para poder, ojalá en su agenda nos pueda regalar este espacio para poder hablar de este importante tema. Con muchísimo gusto, Janet, siempre a la orden. Gracias. Gracias y que tenga un buen día. Ustedes, pues, vamos a hacer una pequeña pausa.